Bueno, pixka bate laburbilduz, badakizue atzo hasiera eman geniola jardunaldi hauetara, pixkat, emakumeen kontrako bortizkeriari aurre egiteko jabekuntzaren proposamenari buruz hitz eginez, ez? Gaur gurekin daukagu Bizkaiko Foru Aldunditik bai Sandra eta Berta ointxe aurkeztuko dizuedan bi pertsona hauek. Bueno, como algunas de las personas que estuvisteis aquí ayer, tuvisteis la oportunidad de conocer de primera mano testimonios de algunas mujeres víctimas de violencia, testimonios de violencia y de superación, y algunas de ellas ya aludieron a este programa que vamos a presentar ahora, ¿no? Para ello están junto a mí, a mi derecha, Sandra Brizuela. Ella es psicóloga y es la coordinadora de este programa piloto para la creación. No soy psicóloga. ¿No es socióloga de formación? Vale, barkatu bai. Bueno, pues ella es trabajadora social y trabaja con mujeres víctimas de violencia de género y coordina el programa piloto para la creación de la red de agentes de apoyo social en el territorio histórico de Vizcaya. Y a mi izquierda está Berta Díaz Arbezu, que es la jefa de la sección de mujer del Servicio de Intervención Familiar del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Vizcaya. Entonces, bueno, de su mano vamos a conocer un poco este programa piloto, que, tal y como me comentaba Berta, como programa piloto finaliza el 31 de diciembre de este año, ¿no? Un poco la descripción, la valoración y las posibilidades de futuro, ¿no? como estrategia un poco de afrontamiento de la violencia contra las mujeres desde la organización social, ¿no? Entonces, bueno, sin más, vamos a dar paso porque como nos hemos comido un cachito de la mañana, primero ellas expondrán un poco el proyecto y luego, al igual que ayer, tenemos a vuestra disposición unas cartulinas para que quien quiera, de forma anónima, pueda hacer las preguntas que vea oportunas. Y igual también, si cualquiera de vosotras luego quiere hacer la pregunta directamente, pues habrá un momento para ello, ¿vale? Sin más, comenzamos. Os dejo con Sandra. No, con Berta. Empiezo yo. Bueno, en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Vitoria la posibilidad de estar aquí hoy en este foro. Es la primera vez que exponemos de manera institucional, desde una tribuna, el programa de la Red de Agentes de Apoyo Social en Vizcaya. Pediros disculpas por el retraso, ha habido un problema de tráfico importante. Yo he salido de casa a las 8 de la mañana y fijaros, venimos de Bilbao y fijaros a qué hora llegamos. Entonces, bueno, lo siento y os pido disculpas y agradezco al Ayuntamiento la posibilidad de estar aquí. También quiero aprovechar desde esta misma tribuna para dar las gracias a las personas que han hecho posible este programa. Este programa no sería nada más que un proyecto si no hubiera habido asociaciones y no hubiera habido personas voluntarias que hubieran creído en él y se hubieran adherido a la red. Entonces, gracias desde aquí como institución y como equipo del servicio a estas personas, a su entusiasmo y a su motivación para ser valientes, adherirse a un proyecto, que era una novedad y era una aventura, y hacer que hoy desde aquí digamos que el proyecto piloto se termina, como decía Suriñe, el 31 de diciembre, pero ya es una realidad consolidada que pasa a la propia cartera de servicios del Departamento de Acción Social y se consolida a partir del 1 de enero de 2014. Entonces, sin más, voy a pasar a haceros… A mí me toca un poco la parte más institucional, más administrativa, menos amena, vamos a decirlo así, pero voy a intentar haceros una justificación de por qué el programa, cómo se pone en marcha y voy a intentar también acortar porque la había preparado un poco larga para no cansaros y ganar el tiempo que hemos perdido. Entonces, la exposición que voy a hacer se basa fundamentalmente en poder responderos a estas 4 preguntas. ¿Qué es la red de agentes de apoyo social? ¿Por qué surge? ¿Cómo se pone en marcha? ¿Y qué es lo que puede ofrecer al propio tejido asociativo del territorio y a las propias mujeres víctimas, que son en definitiva las beneficiarias de ese trabajo, ¿no?
En primer lugar, voy a hacer lo que es la presentación de la red en base a 3 puntos: la definición, la génesis como marco de referencia y el contexto. Con respecto a la definición de la red de agentes de apoyo social, deciros que es un nuevo programa, es totalmente novedoso a nivel de comunidad autónoma, que va dirigido a consolidar una estructura social de apoyo y de acompañamiento a las mujeres víctimas que no han acudido a los servicios y programas especializados que pueden ofrecerles ayuda, que está creada y configurada a partir de las asociaciones de mujeres, específicamente de mujeres, o que, siendo de corte generalista, tienen un área específica de mujer o de igualdad, que desarrollan su actividad en Vizcaya y que, hallándose interesadas en colaborar en la erradicación de la violencia contra las mujeres, han decidido adherirse de manera solidaria a este programa. Que estas entidades aportan asociadas voluntarias que son formadas desde el propio programa para poder ofrecer a las mujeres víctimas que comparten sus entornos geográficos, asociativos, sociales, laborales, etcétera, la información, el apoyo y el acompañamiento que necesitan hacia los recursos sociales especializados en atención a este colectivo que ya existen dentro del sistema de servicios sociales de Vizcaya. Que cuenta con un equipo profesional especializado en la intervención en violencia de género que no solamente forma a las voluntarias, sino que se encarga en ofrecerles el apoyo profesional y el asesoramiento que necesitan, así como de realizar el seguimiento de sus actuaciones. Y esta última parte es la que realmente constituye una novedad, porque conocemos que existen a nivel estatal experiencias de redes de agentes de apoyo social, que son formadas, pero después no conocemos ninguna en la que exista un apoyo profesional que les ofrezca ese acompañamiento y ese seguimiento en sus actuaciones. Con respecto a la génesis, claro, la red no surge de la nada. Hay un terreno propicio para la creación de este programa y en esa génesis vamos a ver un poco lo que es el marco de referencia y los propios antecedentes de la creación. Con respecto al marco de referencia, decir que hay un compromiso político con la igualdad y contra la violencia ejercida sobre las mujeres, que hay unas claves institucionales y legislativas, que existe un sistema de servicios sociales de atención a las víctimas ya consolidado y que hay un marco de referencia para la creación del programa. El contexto político a favor de la igualdad y de concienciación social creciente. En la última década ha habido un avance espectacular en cuanto a la puesta en marcha de nuevos programas, refuerzo de programas existentes, generación de modificaciones legislativas, promulgación de nuevas leyes, y esto de alguna manera favorece todo lo que es el trabajo a favor de la lucha en pro de la igualdad, que es la base fundamental en la que se erradica la lucha contra la violencia. A nivel de comunidad autónoma es fundamental y ha sido para todo este trabajo la creación del Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, en el año 1988, que al amparo de la creación de este instituto ha habido ya 5 planes de acción positiva y está ahora a punto de promulgarse el 6º plan, que el marco de compromiso y cooperación de las diferentes instituciones a nivel de comunidad autónoma, con la suscripción de los 2 acuerdos interinstitucionales para la mejora de la atención a las mujeres víctimas de maltrato doméstico y de violencia sexual, constituyen elemento fundamental para poder dirigir y coordinar la intervención institucional frente a la violencia contra las mujeres en nuestra autonomía. El primer plan fue suscrito ya a finales del año 2001 y el segundo, que es el que ahora está en vigencia, se suscribe en febrero del año 2009. Que a nivel legal tenemos una Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres, que es la Ley 4/2005, promulgada el 18 de febrero de este mismo año, que tiene un capítulo específico sobre violencia contra las mujeres en el título 3º, que son las medidas para promover la igualdad en las diferentes áreas de intervención. Que ha habido reformas legislativas en materia de violencia contra las mujeres fundamentales, de las cuales los 2 puntales fundamentales son la Ley 27/2003, reguladora de la orden de protección para víctimas de violencia doméstica, y la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, como medidas de protección integral contra la violencia de género. Y que a nivel de materia de servicios sociales
contamos con una nueva ley de servicios sociales que se promulgó el 5 de diciembre de 2008. Que con respecto al sistema de servicios y recursos sociales especializados en Vizcaya en atención a víctimas de malos tratos, hay una amplia gama de recursos y de servicios, entre los que destacan fundamentalmente los recursos de acogida, con un servicio de acogimiento de urgencia y una red de centros y de pisos de acogida, el asesoramiento jurídico a las víctimas, la atención psicológica especializada a este colectivo y el programa de intervención familiar especializado en violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, que solamente a nivel de comunidad existe en Vizcaya y que fue puesto en marcha en el año 2006. Y en Vizcaya contamos también con otro elemento fundamental a la hora de establecer la coordinación y la cooperación entre las diferentes instituciones, que es el Observatorio de la Violencia de Género en Vizcaya, que fue creado para cumplir dos objetivos fundamentales. Por una parte, conocer la realidad de las situaciones de violencia contra las mujeres en este territorio y su evolución, y para formular recomendaciones y propuestas de mejora en los servicios y prestaciones que se ofertan desde las instituciones públicas en el ámbito de la violencia de género. Y en este punto aprovecho para deciros que justo ahora estos informes de recomendaciones y propuestas de mejora se hacen al final de cada plan de trabajo. En el observatorio son planes de 4 años, llevamos ya finalizados los 2 primeros planes. Al finalizar el primero se hizo un documento y una publicación de recomendaciones y justo ahora, esta misma semana, acaban de traernos la imprenta, porque fue aprobada el 27 de septiembre en el Pleno, la publicación del segundo informe de recomendaciones, y he traído unos cuantos ejemplares que he dejado ahí a la entrada para que cuando queráis y a quien le interese pueda recoger uno. Con respecto al marco directo de creación de la red de agentes de apoyo social, la semilla está en el Plan de Seguridad 2002-2004, que surge del tercer Plan de Acción Positiva para las Mujeres en la Comunidad Autónoma y del propio Acuerdo Interinstitucional, el primero, para la mejora de la atención a las mujeres víctimas de maltrato y agresiones sexuales. En este plan de seguridad, para reforzar la protección prestada a las víctimas de maltrato doméstico, se recogían 17 medidas que se dividían en 4 ámbitos de intervención. Uno de información a las víctimas, otro de protección policial, otro de protección en el proceso judicial y otro de protección social. Y es precisamente en este último de los ámbitos donde se formula la medida 4.3, cómo promover y colaborar en la constitución de una red de mediadoras sociales que cuenten con formación adecuada y que hagan labores de apoyo, acompañamiento y seguimiento a las víctimas de maltrato doméstico. Se definía como organismos implicados para la creación de esta red los entonces denominados Departamento de Interior, Sanidad, Justicia, Empleo y Seguridad Social, Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco y, por otra parte, a las 3 diputaciones forales, a Eudel y al Consejo Vasco de la Abogacía, al Consejo Médico Vasco y a la propia Emakunde. Esta medida es formulada desde la necesidad de reconocer el trabajo que se está desarrollando en el tejido asociativo vasco en la labor a las víctimas de violencia y, por otra parte, desde la necesidad de los poderes públicos de poder ofrecer un respaldo institucional para potenciar la labor realizada con estas personas voluntarias y para facilitar que otras personas interesadas puedan hacerlo. Con respecto al contexto de la red de agentes de apoyo social, voy a dar unas pinceladas sobre los datos de población de Vizcaya, los datos de prevalencia, los datos institucionales sobre atención a las víctimas sacados del informe de 2012 del Observatorio de Violencia de Género y los datos relativos al asociacionismo de las mujeres y a la situación en Vizcaya. Con respecto a la población, decir que Vizcaya es un territorio que tiene un total de 1.158.439 habitantes, de los cuales el 51,6%, es decir, 597.305, son mujeres. Estas mujeres, 409.743, viven en municipios mayores de 25.000 habitantes, es decir, prácticamente 1 de cada 5 mujeres. Y el resto en municipios pequeños y menores de 25.000 habitantes. Con respecto a la prevalencia,
Los datos son muy difícilmente cuantificables debido a causas muy diversas relacionadas, por una parte, con que el número de denuncias interpuestas sabemos que oscila entre un 10 y un 30% del total de los casos de violencia que realmente existen en la sociedad. También hay dificultad a la hora de cuantificar porque existe una falta de consenso sobre los indicadores, incluso diría que también sobre los conceptos. Hay una confusión importante con respecto a los términos que se están utilizando a la hora de configurar las estadísticas. Entonces, si tenemos datos heterogéneos, tenemos falta de homogeneidad, falta de fiabilidad y muy difícil manera de poder establecer comparaciones y de medir evoluciones, incluso de medir incidencias. Y por otra parte, otra de las dificultades radica en la falta de conciencia de muchas de las mujeres víctimas de ser víctimas de maltrato. Entonces, toda esta gran diversidad y disparidad entre los datos oficiales, los recogidos por las asociaciones de mujeres y los procedentes de las intervenciones, hace muy difícil la medición de la prevalencia o el conocimiento de la prevalencia de los malos tratos. En Vizcaya se han realizado hasta la fecha 2 informes, que son 2 macroencuestas muy similares a las realizadas por el Instituto de la Mujer, que denominamos violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico. Uno es del año 2005 y otro es del año 2009. Estos informes aportan indicadores sobre las situaciones de violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico orientados a hacer una identificación directa, es decir, una identificación de la incidencia del maltrato sobre población real femenina, no sobre mujeres usuarias de los recursos. Consiste en la aplicación de un cuestionario telefónico. Se ha hecho con una muestra de 606 mujeres a partir de los 18 años y las variables de segmentación de la muestra han sido 2. Por una parte, la población de los municipios de residencia, es decir, el tamaño de los municipios, y por otra parte, la edad de las mujeres. Los principales resultados de ese informe son que un 3,3% del total de las mujeres residentes en Vizcaya, lo que equivale a unas 19.500 mujeres, manifiesta experimentar o haber experimentado situaciones de violencia en el ámbito doméstico en los 2 últimos años. Es lo que se llama, exactamente igual que los informes del Instituto de la Mujer, el maltrato manifestado. Que el 22,1% del total de mujeres residentes en Vizcaya, es decir, aproximadamente 131.000 mujeres, afirma que en la actualidad experimenta frecuentemente o a veces al menos una de las 14 situaciones de violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico reflejadas en el cuestionario. Es lo que se denomina maltrato técnico. Ahora bien, como novedad en el estudio de Vizcaya, ya desde el primero de los 2 estudios, optamos por tomar de esos 14 indicadores, desagregar uno, que era el de no valora el trabajo que realizo, para poder obtener una tercera categoría, que es la que consideramos maltrato técnico en sentido estricto. Es decir, aquellas mujeres que dan indicadores positivos dentro de lo que hay indicadores de maltrato físico, psíquico, social, económico y sexual. Mide las 5 tipologías. Dan algún indicador positivo dentro de esos 4 índices que no sea exclusivamente el de no valora el trabajo que realizo. Este es un grupo que se halla bastante cercano al de maltrato manifiesto y al que hemos denominado maltrato técnico en sentido estricto. Hay aquí una incidencia de un 11,2% del total de las mujeres residentes en Vizcaya y equivale a una población de unas 66.400 mujeres. En este grupo consideramos que el factor del momento en el que se realiza la encuesta es también un factor muy importante, porque muy probablemente si esa encuesta telefónica se hubiera hecho en otro momento del ciclo vital de estas mujeres, después de haber tenido en casa un episodio de violencia, probablemente el resultado de esa encuesta hubiera sido que hubieran estado en el grupo de maltrato manifestado. Por otra parte,
un 19,1% de esas mujeres dicen que tienen conocimiento de situaciones de violencia en su entorno cercano, aproximadamente 113.000 mujeres. Y un 78,5%, este es un dato muy positivo, de las mujeres de Vizcaya afirman que sabrían qué hacer y dónde acudir en situaciones de violencia doméstica. Este mismo informe nos habla de que dentro de los obstáculos que las mujeres encuestadas ven para la ruptura del tipo de relación violenta, bien se presenten de manera conjunta o de manera independiente, serían, por una parte, factores económicos, es decir, la dependencia económica de la pareja maltratadora con la que conviven, en un 50%, factores relacionados con la violencia ejercida, es decir, el miedo a las represalias, en un 40%, factores familiares de corte materno-filial, el deseo de mantener unida a la familia, en un 50%, y otras razones de índole cultural, social o institucional que tienen ya un peso marginal en el conjunto de las respuestas y que se hallan subordinadas a las tres anteriores. En este grupo podríamos mencionar la opinión, el miedo al que dirán o el miedo un poco a la vergüenza si me ven separada, a la desaprobación familiar, a tener una falta de apoyo institucional y no poder salir adelante. Y otro grupo de factores muy importantes a la hora de obstaculizar las rupturas es la dependencia emocional de la persona agresora. O sea, no romperían porque les quieren, no romperían porque están seguras de que van a cambiar. Hay que tener paciencia, ellos van a cambiar, está pasando un mal momento, ahora está en paro, es la situación, no es que hay una dependencia de factores como el alcohol, como las drogas en este momento, pero van a cambiar. Quería hacer incidencia también, estamos viendo un poco cómo se justifica toda la creación de este programa. Y otro dato fundamental, hemos estado hablando hasta ahora de la prevalencia, o sea, de la situación, de la posible incidencia real de la violencia sobre la población femenina de Vizcaya, pero tenemos datos que son reales y son los datos institucionales de las atenciones, bien del ámbito policial, bien del ámbito judicial o bien del ámbito social, a las víctimas de violencia. Estos datos están extraídos del observatorio que os he comentado antes y todavía no están publicados en la web del observatorio porque es un proceso muy laborioso y se publicarán esta misma semana y estarán disponibles para el lunes, que es el 25 de noviembre. Yo os los adelanto. Dentro del ámbito policial, desde 2004 ha habido 15 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en Vizcaya. Y en el 2012 el número de victimizaciones, no entendido como víctimas, sino como hechos infractores conocidos por la Ertzaintza, de mujeres por violencia ejercida por la pareja actual o la expareja, es la cifra más alta desde el año 2003, que fue el año en el que se creó el observatorio. Ha habido un total de 2.110 y esto eleva la tasa de victimizaciones a 35 por cada 10.000 mujeres. Algo más de la mitad, el 54% de los casos, el agresor ya no mantenía una relación con la víctima, con lo cual la idea o la fantasía, podríamos decir, de que la ruptura soluciona los problemas no es real. Hay que preparar a las víctimas para que una vez que haya roto la convivencia con el agresor, sepan que los problemas van a continuar y que en muchos casos incluso se incrementan. Y el 72% de las víctimas correspondían a mujeres menores de 40 años. Predominaban las mujeres autóctonas, casi un 67% frente a las extranjeras. Si bien hay que tener en cuenta que estas no suponen más que un 6% en el peso poblacional de las mujeres en Vizcaya, con lo cual el peso de estas mujeres es de sobrerepresentación. La mayoría de las victimizaciones, el 70%, se concentró en el grupo de los 10 municipios de Vizcaya mayores de 25.000 habitantes, evidentemente porque tienen el mayor peso poblacional del territorio. En los datos del ámbito judicial, decir que en el año 2012 se ponen
casi 6 denuncias diarias por malos tratos. Estoy hablando todo el rato de Vizcaya, es de donde tengo datos. No sé si estos datos pueden ser extrapolables a alguno de los otros 2 territorios. Creo que no. Se incoaron un total de 400 órdenes de protección. El 61% de estas órdenes fueron concedidas. Y el 53% de las órdenes incoadas respondía a una situación en la cual ya no existía relación entre el agresor y la víctima. La mayor parte de ellas, el 63,5%, correspondía a mujeres nacionales y el otro 36,5% a mujeres nacidas en otros países. Con respecto a los ámbitos de actuación y de atención a víctimas dentro del ámbito social, voy a hacer un repaso por los recursos que tenemos. Por una parte, recursos de acogida. En el recurso de acogida de urgencia solo hay uno por territorio y corresponde a las diputaciones forales, en este caso la Diputación Foral de Vizcaya. Se atendió en Vizcaya a 173 personas, 29 mujeres junto con 79 hijos e hijas y una persona dependiente a cargo. La mitad de estas mujeres no superaba los 30 años y 6 de cada 10 eran de procedencia extranjera. En el 2004 y 2008, entre este periodo, casi 1.500 personas, entre mujeres, hijos e hijas y personas adultas dependientes a cargo, han precisado hacer uso de este recurso. Fijaros la cifra de la que estamos hablando, 1.500 víctimas. El 45,2% de esas mujeres precisaron continuar acogidas en el año, estoy hablando ahora del año 2012, en recursos de media y larga estancia, bien forales o municipales. Porque si bien el recurso de urgencia es de competencia foral, lo que son los recursos de media y larga estancia son de competencia foral o de competencia municipal o mancomunal. En Vizcaya existen 10 municipios y una mancomunidad que disponen de recursos de acogida. Y dentro de estos recursos de titularidad municipal se acogió en el año 2012 a 136 personas, 64 mujeres, de ellas un 66% de extranjeras, con 70 menores y 2 personas adultas dependientes. Y dentro de los recursos de acogida de competencia foral fueron 27 mujeres y 26 menores, un total de 53 personas, las víctimas de malos tratos acogidas en recursos. De ellas, 17 mujeres y 14 menores ingresan en el año 2012. Las otras son personas que permanecen acogidas desde años anteriores, 2011 o incluso desde 2010. El 71% de estas mujeres tenía menos de 30 años y el 70,6% eran de procedencia extranjera. Con respecto al programa de asesoramiento jurídico, en el servicio foral, decir que lo mismo que en otros territorios, la red de asesoramiento jurídico es amplia. Los servicios son de competencia foral y de competencia municipal y mancomunal. Que las prestaciones ofrecidas a lo largo del territorio son, en este caso, muy homogéneas. Los servicios son servicios de asesoramiento en materia de derecho de familia y de situaciones de víctimas de malos tratos y de agresiones sexuales, y se parecen mucho todos los programas que existen a nivel territorial. En el servicio foral se atendió a 113 mujeres por problema de malos tratos en el ámbito doméstico, casi 10 nuevas usuarias cada mes. El maltrato era ejercido por la pareja o las parejas en la infinita mayoría de los casos, en el 86%. El 42% de estas mujeres había presentado denuncia y el 25% disponía de una orden de protección. El 49% de estas mujeres era menor de 30 años y el 18% era extranjeras. Es el porcentaje más bajo de mujeres extranjeras en todos los recursos de los que disponemos. Vais viendo cómo, aunque he empezado hace poco a explicar los recursos, los perfiles de usuarias de los programas van variando. En eso va a incidir después mi compañera, porque es una de las reflexiones importantes que llevan a adecuar los recursos, a modificarlos, a poner en marcha recursos nuevos
para poder dar una respuesta a las nuevas necesidades y a las nuevas características de los perfiles que son muy cambiantes y desde el año 2003 han ido modificándose de manera muy rápida y avanzando hacia perfiles de vulnerabilidad cada vez mayor y sobre todo lo que comentaba antes, que el uso de los recursos varía y los perfiles de las usuarias de los recursos no son los mismos en recursos de acogida que en atención psicológica y en asesoramiento jurídico. Y esto es un dato muy importante, porque hay que llegar a todas. Con respecto a los municipios y mancomunidades, más de 1.500 mujeres realizaron alguna consulta en estos servicios y en este dato tan elevado decir que hay una variable muy importante, que el 78% de esos 1.500 casos se concentran en el municipio de Bilbao y que son casos atendidos por los módulos psicosociales, por los asesoramientos jurídicos de los módulos psicosociales. En el 93% de los casos era la pareja o la expareja la que ejercía el maltrato. Un 7% de estas mujeres eran mayores de 65 años, que es un grupo que está infrarrepresentado en todos los recursos, y el 30% de las mujeres eran extranjeras. Con respecto a la atención psicológica en supuestos de malos tratos y agresiones sexuales, en el territorio de Vizcaya existe el programa foral que, al igual que tenéis en Álava, está prestado por la empresa Sutitu y es un programa específico y especializado en prestar atención psicológica a mujeres que presentan una problemática de violencia o de agresiones sexuales. Existen otros programas de atención psicológica en el territorio, pero a diferencia de los programas de asesoramiento jurídico, aquí sí que el perfil de los programas es muy, muy heterogéneo. Entonces, generalmente son programas de atención psicológica de corte generalista, en el que se trata cualquier tipo de problema psicológico, desde una depresión, a una fobia, a un problema de estrés o a un problema de malos tratos. Pero la importancia de tener en marcha programas especializados es que la atención a las víctimas se ofrece de manera mucho más adecuada, mucho más ajustada al perfil de estas mujeres y que además podemos llegar a un mucho mayor número de mujeres, incluso ofrecer descentralizaciones, que es el proceso en el que ya desde hace unos años se ha embarcado la Diputación Foral de Vizcaya. En este momento tenemos el programa descentralizado en 4 puntos del territorio y pronto se abrirá a uno más, que es la comarca de Guernica. Entonces, en este programa ha habido un crecimiento altísimo a lo largo de los últimos años. En este momento se están ofreciendo, creo que son 400, os hablo de memoria, 469 horas semanales de atención psicológica a las víctimas en estos 3 puntos en este momento, que se ha atendido a 800, bueno, en el año 2012 el total de personas atendidas en este programa fue de 1.100 personas, pero no contabilizo ahora las víctimas de malos tratos, las víctimas de agresiones sexuales, las víctimas indirectas de malos tratos y las personas que acuden al programa de agresores o de personas que infringen los malos tratos. Estoy exclusivamente hablando de víctimas y de víctimas adultas y víctimas mujeres. Fueron 828, un 13% más que en 2011, las mujeres atendidas para superar las secuelas psicológicas de la situación de violencia que viven. En la mayor parte de los casos, situaciones de carácter crónico y de carácter grave. Más de la mitad de estos casos eran casos nuevos. Cuando hablo de casos nuevos, hablo de casos iniciados en el año 2012. El maltrato era infligido generalmente por la pareja o la expareja, un total de 370 mujeres de esos 432 casos nuevos, lo que se traduce en una imagen muy gráfica. Cada día de 2012, una mujer inició terapia psicológica en el programa foral por violencia ejercida por su pareja o su expareja.
el 16,5% tenía menos de 30 años y el 22% era de procedencia extranjera, fundamentalmente latinoamericana, y por una razón muy sencilla. Para poder recibir ayuda psicológica, el lenguaje es fundamental, la comunicación es fundamental. Entonces, en este programa concretamente no se puede hacer una intervención con un intérprete presencial de por medio. Tienen que tener una habilidad lingüística suficiente, funcional, para poder recibir la terapia, o bien tener un idioma en el que la terapeuta tenga competencia profesional como para poder prestar esa ayuda. Por ejemplo, en inglés. Se han hecho intervenciones en inglés con mujeres. Pues voy a correr un poco más, sí. Tenemos también un programa que es el Programa de Intervención Familiar Especializada en Violencia contra las Mujeres, que se creó en el año 2006, que Sandra va a hablar después un poquito de él, y que en el 2012 ofreció intervención a 76 mujeres y 72 menores. Y otro de los programas que generalmente no se visibiliza al hablar de la violencia son los puntos de encuentro familiares de derivación judicial, que se crearon en Vizcaya. Los primeros fueron en noviembre del año 2002, que fue el de Portugalete y fue el de la Diputación. Se crearon con otro fin muy diferente, pero que a raíz de la promulgación de la Ley de la Orden de Protección en el año 2003 se han convertido en un recurso al que desde los juzgados se está derivando a menores de familias en los que existe una orden de protección dictada a favor de las madres. Y esto complica muchísimo las actuaciones de los puntos de encuentro. Para empezar, porque, y en mi opinión profesional y personal, no están para eso. Con respecto al asociacionismo femenino, decir que la organización de las mujeres y su fuerza ha sido y es la mejor estrategia para la eliminación de la estructura social patriarcal y para conseguir, además de la igualdad formal, la igualdad simbólica y real entre las mujeres. Que las mujeres organizadas toman conciencia de su situación como mujeres y desarrollan su derecho de ciudadanas y de participación social y democrática. Que esta organización de las mujeres se estructura fundamentalmente en asociaciones de muy diferente tipo, tan variadas como el propio colectivo y los intereses de las mujeres a los que representan. Y que en este sentido las asociaciones de mujeres son básicas para la erradicación de la violencia sexista, porque el movimiento feminista actúa como tractor de cambio social y ha sido el eje fundamental para que esta concienciación social y este movimiento político de posicionarse y de poner recursos a favor de las víctimas se haya logrado, porque persiguen mejorar las condiciones de vida de las mujeres y la defensa de sus intereses y derechos como colectivo, y porque con la creación de las redes sociales de apoyo facilita la superación del aislamiento social al que están sometidas y que contribuye a perpetuar la situación de vulnerabilidad que propicia el maltrato y la exclusión. Que dentro de Vizcaya se podría decir que el movimiento asociativo se divide en dos grandes grupos de organizaciones de mujeres. Por una parte, los movimientos de mujeres, que son de pequeño o mediano tamaño, que realizan actividades múltiples, que están configuradas por voluntarias y autogestionadas, a veces incluso son de carácter bastante personalista, o sea, si se cae la persona que lleva el trabajo fundamental de la asociación, desaparecería la asociación, que tienen un gran recorrido, mucha historia y que están muy cercanas a la realidad del barrio y de los entornos geográficos, y que muchas de ellas tienen un discurso cercano al planteado por el movimiento feminista. Y otro de los grandes grupos en los que se clasifican serían las organizaciones de intervención para mujeres, que están bastante más vinculadas a los esquemas del tercer sector, muchas de ellas impregnadas de un alto componente ideológico, de discurso y de práctica, que son las únicas que cuentan con profesionales contratadas y que dentro de ellas hay algunas que no son exclusivamente organizaciones de mujeres, sino que son organizaciones generalistas que tienen dentro de su actuación programas específicos en materia de igualdad o en materia de mujer. Antes de pasar al siguiente bloque, quería haceros una cita de Marcela Lagarde, que ha sido un poco el hilo conductor de la ponencia que había presentado y que voy a aligerar, porque acuñó el término de sororidad
que es el que está detrás de todo este trabajo tradicional hecho por las asociaciones de mujeres, al que la red simplemente pretende reconocer, considerar, hacer público y visibilizar y darle un apoyo profesional y como institución un respaldo que se merecen y que ya era hora de que se les reconociera, para poder aprovecharnos de esa sinergia tan enorme que a nivel social existe y hacer un trabajo también desde las propias instituciones poniéndonos a favor de todo ese movimiento. Cito a Marcela Lagarde: la alianza de las mujeres en el compromiso es tan importante como la lucha contra otros fenómenos de la opresión y por crear espacios en que las mujeres puedan desplegar nuevas posibilidades de vida. ¿En qué consiste el proyecto? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué es un agente de apoyo social? ¿Quién apoya a las que apoyan? ¿Y qué beneficios ofrecen a las asociaciones? Este proyecto surge como un proyecto piloto que en principio tenía una duración de 2012, en mediados de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013 y que consiste en hacer un diseño, una creación y una puesta en marcha de una red de agentes de apoyo social que realicen de manera voluntaria labores de apoyo y acompañamiento a mujeres en situación de maltrato por parte de su pareja o expareja. La finalidad es colaborar en la erradicación de la violencia contra las mujeres, haciendo de puente entre las víctimas que no llegan a los recursos sociales a pedir ayuda, pero que sabemos que existen, y las instituciones que tienen recursos especializados y específicos para poder ofrecerles ayuda y atención. Los objetivos serían, por una parte, informar a las asociaciones de mujeres del proyecto y promover su participación, ofrecer a las socias de estas asociaciones la posibilidad de participar como mediadoras sociales, el formar a las personas interesadas para que puedan realizar una labor de apoyo y acompañamiento, informar en el entorno social de la asociación, en el barrio, en el pueblo, de que esta labor se va a realizar y promover el compromiso social, acompañar a las mujeres en situación de maltrato y apoyar a las mediadoras en el desempeño de esa labor, ofreciéndoles un equipo de profesionales especializado en la intervención con víctimas. ¿Qué concepto tenemos de lo que es una mediadora social? Se trata de una figura voluntaria que hará de enlace entre las mujeres víctimas de maltrato por parte de su pareja o expareja y las instituciones y entidades capaces de brindarle ayuda. Aquí deciros que a lo largo del trabajo en el proyecto cambiamos el nombre. Inicialmente habíamos pensado en llamarlo Red de Mediadoras Sociales y muy pronto, ya todavía en los inicios del programa, decidimos que no era un término adecuado porque era un término profesionalizado y profesional. Entonces, el término de agente como figura activa, como parte motora del programa, nos gustaba y lo cambiamos por agente de apoyo social. ¿Existe un perfil de agente? ¿Existen unos requisitos que les exigimos? No. No se les exige ningún perfil concreto, no se les exige una formación concreta, no se les exige una experiencia concreta ni una información específica vinculada a la tarea que van a desarrollar. Lo que sí se exige es que sea una persona que tenga una capacidad de liderazgo, que esté comprometida y sensibilizada hacia la discriminación que sufren las mujeres y hacia la violencia, que asista a las sesiones de formación que se impartan para la capacitación como agentes, deben superar ese periodo de formación, que dispongan de habilidades básicas en comunicación y que tengan empatía y que estén en una fase de su proceso vital de equilibrio y de estabilidad emocional, que les permita ofrecer ese equilibrio y ese apoyo emocional a las mujeres víctimas. Su labor consiste en captar a mujeres víctimas, en brindarles apoyo, en ofrecerles información y acompañamiento, en transmitir el espíritu de la red entre otras mujeres, entidades y foros en los que participan, en su comunidad y en su entorno, contribuyendo a la sensibilización social y ofreciendo un compromiso activo para la erradicación del problema. Y una labor también de prevención, porque al promover valores de igualdad estamos promoviendo la prevención de la violencia. Pero entendemos que las mediadoras, las agentes, mirad, aquí se me ha colado el nombre, a las agentes de apoyo social,
no se puede formar a las agentes y dejarlas ya como un ciclo completo, que es la experiencia que existe en otros ámbitos que conocemos, por ejemplo, en Andalucía o en Castilla-León, que hay que seguir acompañándolas en ese proceso, apoyándolas, incluso apoyándolas en el autocuidado de sí mismas, porque el ejercer esta labor las sitúa en una situación de estrés, de desgaste y de proceso emocionalmente complejo en el que hay que ayudarlas. Entonces, para ello, desde la Diputación, lo que se pone es un equipo de profesionales especializado en atención a mujeres víctimas de maltrato. Tras de ese equipo hay 2 coordinadoras, una es Sandra, que está adscrita al propio Servicio de Mujer e Intervención Familiar, y otra es la profesional de Susperguincha, que es la empresa que tiene adjudicado el contrato para la prestación de este programa, que es la que ofrece la coordinación tanto a las agentes como al equipo de profesionales que desde allí se presta. Este equipo formará a las mediadoras y les ofrecerá el apoyo a través de entrevistas personales y de llamadas telefónicas, con el fin de poder responder a sus dudas, de ampliar o ofrecer información sobre los recursos, de dar pautas sobre cómo atender a las mujeres y, sobre todo, de dar pautas en el autocuidado y en la protección de las propias agentes. La duración del proyecto piloto, os decía antes que se inició, creo que fue en febrero o marzo, Sandra, de 2012 y finaliza como tal proyecto piloto el 31 de diciembre de 2013. La continuidad, en principio, surgía, era una experiencia que no sabíamos cómo iba a resultar. Entonces, era posible que naciera como proyecto piloto y muriera como proyecto piloto, porque si no hubiera habido adhesiones de asociaciones y si no hubiera habido personas valientes que como agentes hubieran dado el paso adelante y hubieran dicho contar conmigo, pues el proyecto en sí moría, evidentemente. Entonces, en función de la evaluación que se hiciera de este proyecto piloto, se valoraba la generalización a todo el territorio de Vizcaya. Actualmente esa evaluación está ya hecha, ha sido muy favorable y podemos deciros que la red de agentes de apoyo social como proyecto se consolida y se consolida de manera estable en la propia cartera de servicios del Departamento a partir del año 2014. La semana que viene irán a Consejo de Gobierno los convenios de apoyo los convenios de colaboración y a partir del 1 de enero tenemos los 15 convenios ya en marcha. Solo termino aquí. ¿En qué beneficia a la asociación el poder participar? No sé si estáis aquí gente de asociaciones, pero yo quiero animaros a, si existe una experiencia o si desde las instituciones se anima a hacer una experiencia similar, sepáis en qué consideramos que puede ofrecer esto un beneficio a las asociaciones y a las entidades que participan. Hombre, creemos que colaborar en la erradicación de la violencia contra las mujeres es en sí uno de los objetivos y uno de los fines de muchas de las asociaciones de mujeres y esto pues lo potencia, que les permite acercarse aún más si cabe a las mujeres y a la sociedad del entorno, dar a conocer a la asociación para el desempeño de una nueva tarea, captar a mujeres que puedan participar en la asociación, o sea, atraer a nuevas colaboradoras o nuevas asociadas, trabajar junto con otras asociaciones en una tarea común y continuada en el tiempo, recibir el apoyo de un equipo de profesionales especializado, lo que siempre genera sinergias y nuevas oportunidades de crecimiento a las propias organizaciones, el colaborar con las instituciones y con los recursos del entorno y el fortalecer el propio movimiento asociativo de las mujeres y el reconocimiento de su labor. Termino con Marcela Lagarde. No se trata de que nos amemos, podemos hacerlo. No se trata de concordar embelesadas por una fe, ni de coincidir en concepciones del mundo cerradas y obligatorias. Se trata de acordar de manera limitada y puntual algunas cosas con cada vez más mujeres, sumar, crear vínculos, asumir que cada una es un eslabón de encuentro con muchas otras y así de manera sin fin. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Berta.
La verdad es que con la introducción yo creo también que se ha introducido muy bien toda la problemática y el territorio, lo que sucede en el territorio. Parte de la ponencia por desarrollar, si después sobrara un poco de tiempo, podíamos ver los resultados de la evaluación que nos traía un poco preparados. Yo creo, mira, ahora mismo son las 11 menos 10. Yo creo que es un proyecto pionero muy interesante que seguramente habrá interés en ahondar. Bueno, si en toda la, pues podemos aprovechar. La idea, Sandra, si pudieras, por ejemplo, en 10 minutitos resumir tu parte y dejamos esta media hora. Imposible. No, imposible. No, porque la de ella es la parte más rica. Mi parte es muy rica, pero la gente tiene que hablar. Entonces, vamos a pensar un poco en definir el tiempo, sí, pero 10 minutos creo que es un poco demasiado poco. 20 minutos puede ser. Yo, cuando llevemos un cuarto de hora, te aviso y... Yo voy a intentar coger, hasta este momento se han hecho dos grupos ya de Tartetal y Sarea. Voy a situarme en el primero, que fue el que se hizo durante el año 2012, y contaros un poco de forma cronológica lo que me parece que es más relevante de lo que ha ocurrido, coincide también con lo que no está escrito, y lo que me parece que puede ser interesante para si alguien quiere empezar a poner en marcha la experiencia, ¿no? Contar un poco qué pasó ahí. Hemos hablado en un momento cómo la idea inicial, la semillita de esto, viene del acuerdo interinstitucional, del plan de seguridad. ¿Sí? ¿Se me oye? Ahora sí. ¿Antes no se me oía? No, es que había que desconectarse, perdóname. ¿Empiezo entonces otra vez igual? Bueno, vale. Entonces, del acuerdo interinstitucional y del plan de seguridad, cómo hay una idea que se lanza de cómo se podrían mejorar los recursos, y a partir de esa idea se empieza a trabajar y puede ser un poco pues, la semilla de este programa. Cuando nos podemos a buscar qué puede ser eso de las redes sociales de apoyo y así, miramos un poco qué experiencias hay a nivel del Estado, había algo en Andalucía, algo en Miranda, miramos, al leer los proyectos no tienes mucha idea de cómo está de consolidado o no, cuánto tiempo, cómo se ha llevado a la práctica. También en realidades geográficas diferentes es diferente, en realidades de servicios sociales diferentes es diferente. Pero bueno, vamos viendo un poco experiencias. Para nosotros era muy relevante aprovechar este programa para algo que estábamos constatando, que lo ha nombrado Berta en los datos. Es que, por una parte, ciertas mujeres no aparecen, ciertos grupos de mujeres con ciertas características no aparecen en los recursos de atención a víctimas de violencia, cuando sabemos que la violencia se da en todas las mujeres. También que ciertas mujeres están infrarrepresentadas en el uso de recursos, o que ciertos grupos de mujeres tienden a utilizar unos recursos y otras mujeres otros. O sea, miras quién hace la atención policial, quiénes acuden, miras los servicios sociales, quiénes acuden, los de urgencias, lo psicológico, y parece que estuviéramos hablando de realidades sociológicas de las mujeres diferentes, cuando no son la población de Vizcaya. En este sentido, hay que señalar también, bueno, por ejemplo, mujeres igual de otras procedencias tienden a utilizar más los servicios de urgencia, los servicios policiales, mujeres autóctonas, digamos, o ciertas clases sociales entre las autóctonas a utilizar más los servicios psicológicos. Desde eso también hacemos una crítica, porque hay veces que desde ciertos estudios se ha hablado que puede ser que las mismas profesionales estemos introduciendo un sesgo al ofrecer recursos. Entonces, puede haber varias razones por las que está sucediendo esto. Hay estudios que hablan de que los profesionales tendemos a ofrecer más la ayuda psicológica, por ejemplo, a mujeres más parecidas a nosotras, y la urgencia a mujeres que se nos parecen menos. Entonces, sobre eso hay que hacer una reflexión también. En todo caso, se constata que hay mujeres que no llegan y una segregación en el uso de recursos. Y nos proponemos que eso sea salvar un poquito, en alguna medida esto, uno de los objetivos que tenga para nosotras este programa. Este programa trata, de forma muy resumida, de identificar mujeres líderes o conocidas en sus respectivos grupos o en sus respectivas comunidades, en sus respectivas asociaciones, para informarles, darles un plus de información sobre el tema de violencia y pedirles que a partir de ahí sigan haciendo
lo mismo que estaban haciendo en sus entornos familiares, de barrio, de asociaciones, pero con un plus de información, con una mirada diferente y un plus de información, de formación, a medida que vayan conociendo de casos, con el apoyo también de un equipo profesional. Entonces, ¿cómo formar este grupo? ¿Quiénes son las mujeres que estamos buscando? Es una parte muy, muy importante del programa, que acertemos con eso. Afortunadamente hemos dado con grupos muy variados en edades, en procedencias, en situaciones de salud o situaciones funcionales, en tema de hábitat rural, hábitat urbano, zonas económicamente más bollantes, más deprimidas, de estatus económico, nivel de estudios, grupos muy, muy variados entre sí. Bueno, se hace una primera convocatoria muy grande en el centro de Bilbao, pues para todo el movimiento asociativo, todas las asociaciones de mujeres, asociaciones que sin ser de mujeres tienen mujeres, a la que llegan 58 asociaciones, para hacer una primera presentación. De esas 58 asociaciones, luego X dirán que sí que quieren participar y con esas que han dicho que sí que quieren participar volveremos a hacer otra reunión ya con un PowerPoint explicando todo mucho más detalladamente en sus entornos. O sea, a las que dijeron que sí, fuimos ya a sus barrios, a las sedes de sus asociaciones, nos acercamos a donde estaban. Una de las cosas muy importantes y que en ese momento nos revolvió mucho, lógicamente, y que queríamos hacerla bien y que se transmitiera bien, es que íbamos a pedir figuras de personas voluntarias. Esto nos removía bastante, nos rechinaba bastante, porque volvía a ser pedir hacer trabajo gratis a las mujeres. Entonces, en esto teníamos que hacerlo con mucha delicadeza, definir muy bien qué era la figura de la persona voluntaria, que participar en el programa fuera un plus y una riqueza, un aporte para la vida de estas personas, de sus familias, de sus entornos o de los entornos en los que se fueran a mover. Porque verdaderamente esto de volver a pedir a las mujeres trabajo gratis era una cosa que sí nos removía bastante y no sabíamos cómo encajar. Otra cosa muy importante es que las personas que acudieran no servicios sociales. Entonces, probablemente las mujeres que están cerca de ellas también están ubicadas en un lugar diferente. Económica acerca de esto. Tenían que ser otras mujeres, no tenían que ser las que ya conocíamos, no era nuestro entorno. Que fueran a la vez líderes en su asociación, líderes en el sentido de ser referencia para las personas de su entorno, que tuvieran disponibilidad para hacer una formación de 24 horas. La formación es de 24 horas, estructurada en 6 sesiones de 4 horas semanales, 6 semanas consecutivas. Volvemos al tema del tiempo de las mujeres. Pueden haber mujeres que, siendo idóneas, interesadas, no sé qué, de repente tener esta disponibilidad de tiempo era otra cosa más que había que resolver. Esto lo comento porque luego ha tenido incidencia en sus vidas el poder negociar este tiempo como tiempo propio. Y bueno, luego, entre las que lo solicitaron, que fueron finalmente 20, se entrevistó y todas fueron adecuadas, no había ninguna de las causas de las que hemos comentado, que ha comentado antes Berta, y todas pasaron ya al grupo de formación 24 horas en 6 sesiones de 4 horas, una tarde a la semana. Con el tema de los tiempos de las mujeres, quería comentaros cómo comienza la formación. Ahora entraremos un poco en los contenidos y así, pero solamente con que las mujeres hayan decidido, estas mujeres hayan decidido participar en el programa y tengan que cogerse una tarde a la semana, no sé cómo decirlo, ya están haciendo algo excepcional en sus vidas. Nosotras mismas, que a priori, pudiéramos estar en una situación más fácil de cara a negociar nuestros tiempos y así, probablemente si pensamos que a partir de ahora necesitamos 4 horas todos los jueves a la tarde, lo tenemos complicado. Bueno, en algunos casos que estas mujeres negociaran esto en sus casas fue ya
empezar el proceso, ¿no? Quiero decir que, aparte de todo lo que es el contenido del programa, el hecho de participar y lo que ha supuesto en sus vidas. Entonces, aunque tenga muy poco tiempo, quiero decir que hubo una mujer que el primer día llegó contando que, bueno, que ella estaba ahí, pero había dejado bien preparada la cena y todo eso, había dejado bien preparado. La siguiente semana ya llegó contando que había pensado que le podía explicar a su marido que por comer unos sándwiches un día a la semana fríos no pasaba nada. Y la siguiente semana ya le había enseñado a su marido, que hasta ese momento le había enseñado a hacer una tortilla, y además tenía a sus nietos a cargo y había organizado a sus nietos varones y a su marido lo que tenían que hacer esa tarde que ella no estaba. Entonces, el ritmo de cambios a niveles que no son medibles y luego no aparecen en las memorias era grande, y de esto se trataba. Trabajando la igualdad en la persona, estábamos trabajando poder hacer fuerte ante violencia, ¿no? Parte de los contenidos entre los contenidos de la formación era muy importante clarificar qué es una elaboración, una intervención voluntaria, qué es el voluntariado, enseñarles a poner los límites en tiempo, en acción, clarificar muy bien en qué se diferencia la labor que pueden ejercer de la que ejercería una persona profesional, porque en el momento en que aparezca algo dentro de las personas con las que se van a encontrar que viven violencia, que sea objeto de atención profesional, lógicamente ellas paran y entran las figuras profesionales. Y, bueno, la formación, que luego podemos entrar en las preguntas, si queréis un poco en los contenidos, sí deciros que fue una formación teórica, una formación también vivencial, que empezó con teoría del patriarcado impartida por personas que dan teoría del patriarcado en el ámbito del movimiento asociativo feminista, que se habló de la violencia hacia las mujeres, que se habló de la violencia hacia los hijos e hijas, que algunas profesionales están todavía diciendo si son víctimas directas, indirectas, no sé qué. Las mujeres de la calle tienen clarísimo que las hijas e hijos que viven en estas familias son víctimas directas. Bueno, algo sobre técnicas, la escucha activa y las técnicas de autocuidado. En esto podemos luego profundizar, ¿verdad? Vale. Bueno, volver a señalar la importancia que paralelamente a la formación esto estaba teniendo en sus entornos. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Otros 10 minutos? Sí, yo creo que sí. Sí. Estás dando respuesta a algunas de las preguntas que Mira. Vale. Entonces, si os parece, hasta ahí 10 o así. Vale, seguimos un poquito más. La cosa es que es como un poco cronológico de cuándo fue el grupo, entonces podemos parar y luego seguir con las preguntas, O sea que, vale. Bueno, continúo y me decís. Vale. A ver. Bueno. Hay interés por saber, por ejemplo, sí. la composición de los grupos. De las asociaciones, vale. Si son de corte feminista, si no lo son. Hay algunas preguntas que ya se han respondido, como en qué consistía el proceso formativo, pero... Sí, pero podemos ampliar un poco más. Sí. El número de horas, temáticas... Vale. Bueno, voy a seguir un momento más con esto que tenía aquí preparado y entonces hablamos del contenido de la formación, de quiénes eran las asociaciones y quiénes eran las mujeres. Vale. Bueno, el grupo, que me he cogido como un poco tipo ideal el primero, pero bueno, en el segundo podríamos estar hablando de cosas similares. El primer grupo, por ejemplo, había mujeres entre 30 y 70 años. Procedencias, bueno, había mujeres de África negra, había mujeres de Centroamérica, había mujeres de Sudamérica, había mujeres dentro de Vizcaya, de la ciudad, de barrios más deprimidos económicamente, de zonas de Gran Bilbao más, bueno, pues más bollantes económicamente, de diferentes clases sociales. Había mujeres con diferentes situaciones de salud y diferente situación funcional. Había 3 mujeres con una discapacidad severa, una de ellas muy severa, y se ha puesto mucho énfasis en que ninguna persona, por algún tema que tenga, deje de participar en nada. Entonces, por ejemplo, las personas que han necesitado transporte adaptado para esto, o ahora cuando están desarrollando su labor, lo tienen. Que nadie dejara de participar. Bueno, llamaba mucho la atención
la variedad del grupo. Llamaba mucho la atención y a ellas mismas les llamó mucho la atención el primer día. Nosotras, desde donde trabajábamos, desde decir por encima de todas las otras cosas, ahora estamos aquí con una problemática que tenemos en común y, además, unas creemos que la sufren más las de los otros grupos o que la sufren menos o algo así, y probablemente en eso no estamos acertadas, ¿no? Probablemente lo están sufriendo todas las mujeres. Lo que pasa es que, bueno, adquiere diferentes formas, y eso era una de las cosas que se intentaba transmitir. Bueno, vamos entonces a hablar, en el orden que queráis, de quiénes eran las asociaciones y quiénes eran las agentes, de los contenidos de la formación y también de, una vez que se ha finalizado la formación y ellas ya van a empezar a actuar, cómo lo comunican en su entorno, ¿vale? Porque eso lo van a hacer diferente dependiendo de quiénes son las que forman la asociación. Sí que quería decir una cosa más. Quiénes impartieron la formación y quién va a ser el grupo de trabajo, el equipo que está detrás de estas mujeres una vez que inician luego su andadura. Berta ha citado antes un programa que es específico de Vizcaya, que se llama con un nombre muy largo, que es Programa de Intervención Familiar Especializado. Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico. Vale, es un programa diferente a este, que se lleva desde Vizcaya y tiene como objetivo que las mujeres, otras usuarias que llegan por otro canal, se desvinculen emocionalmente de la persona agresora, que además de ser la persona agresora es aquella con la que le han ocurrido pues, los momentos vitales de su vida y más importantes y todo esto. Es un programa que trabaja con las mujeres y con los hijos e hijas a cargo. Es el programa mejor valorado por las usuarias. Y es un acompañamiento de corte educativo a desvincularse de la persona agresora, que no tiene en cuenta que en ese momento la mujer esté conviviendo o no conviviendo con él, en qué etapa del ciclo de la violencia esté, si está en plena agresión, si está en luna de miel, no suelta a la mujer, no le deja. Está teniendo éxito, está siendo una andadura muy larga, porque se preveía que era un programa que duraba 1 año de atención y está siendo 2 años, pero después de 2 años está siendo exitoso, es decir, nunca nos cansaremos de decir lo difícil que es salir de estas situaciones y lo largo. Entonces, las mismas educadoras, las mismas personas que son las profesionales que llevan a cabo este programa, son las que impartieron la formación junto con nosotras y son las mismas personas que luego son las referentes de las agentes una vez que empiezan a actuar. Es decir, además de la formación, después va a haber un equipo de trabajo potente que está detrás. Vale. ¿Voy a quiénes son las agentes o a contenidos de la formación? Comenta lo de quiénes son las agentes, y aprovecho también si puedes dar respuesta a una pregunta que hace alusión a si habéis contemplado en algún caso que una mujer con un interés personal individual que no sea parte de una asociación pudiera participar en el proyecto. Vale, entonces empiezo respondiendo por eso antes de que se me olvide. A ver, sí que han llegado mujeres que a nivel individual nos parecía que podían estar perfectamente en el perfil del programa. Lo que pasa es que en este caso lo que se trata es de que eso tenga repercusión en un entorno. Cuando esta mujer que llega individualmente también ha hecho el máster de no sé qué de violencia y no sé qué, queda descartada porque tiene una expectativa profesional, no es la que estamos buscando, no es la que nos va a ayudar a llegar a donde no llegamos, no es una de nosotras. Y cuando la mujer encajaba perfectamente, lo que pasa es que no está en una asociación, le hemos dicho, pues bueno, búscate una asociación, te decimos que hay, acércate a donde quieras, le hemos dado tiempo para que se meta en una asociación y se ha metido. O sea, no se trata de que llevara en la asociación de toda la vida y fuera la líder mayor, sino que si era el perfil, pues ella va a encontrar una asociación, ¿no? Igual su compromiso con la asociación puede ser desde traer esta parte, por ejemplo. Bueno, y se ha buscado. A veces en el mismo grupo se han encontrado con otras, le hemos propuesto, bueno, se ha solucionado, sí. O sea, se trata más de que sea el perfil idóneo o no sea, y que dentro de ese perfil que sea una mujer que su actuación pueda repercutir en otras, en el entorno, que es de lo que se trata. Vale. Una precisión. En lo que comentaba Sandra, hemos tenido estos supuestos, se han dado realmente. Entonces, o bien ella ha tomado parte activa y ha promovido el acercarse a una asociación y el que esa asociación se adhiriera a la red,
o bien un poco teniendo en cuenta el entorno geográfico del que provenía esa mujer, si teníamos alguna asociación que ya estaba con convenio de colaboración establecido o en proceso de establecer el convenio de colaboración, la hemos acercado a ella y se ha adherido. Sobre todo porque pensar una cosa, la red tiene dos objetivos y es tan importante el ofrecer el apoyo y el acompañamiento a las víctimas como el de promover la sensibilización y la motivación social contra la violencia contra las mujeres. Esto solo se puede hacer desde las organizaciones. Una persona individualmente no tiene el peso que tiene una organización. Entonces, eso no lo tenéis que perder de vista. Sí, tiene que ser alguien cuya acción pues, repercuta en el entorno. Voy a decir muy brevemente los contenidos de la formación, luego podemos entrar un poco más, porque si no, no sé dónde voy a encajar ahí. Un poco contenidos, así directamente. De conceptualización de la violencia y con el tema del... Bueno, primeramente el tema del patriarcado. Luego, la conceptualización de la violencia contra las mujeres. Luego, la violencia contra las mujeres cuando se da por parte de la pareja o la expareja. También los hijos e hijas. Luego, la figura de la agente de apoyo social. Eso sería como a grandes rasgos. Luego podemos hablar un poco incluso por sesiones, si queréis, porque está aquí la información. Quería comentaros, y ahora pasamos a qué asociaciones vinieron, para que veáis la diversidad de asociaciones, que al hacer la formación y al intentarles transmitir que esto era un problema que teníamos en común y nuestra idea de, a ver, somos todas mujeres, vamos a ver desde dónde podemos trabajar en común, quería señalar algunas cosas que desde la valoración cualitativa posterior a la formación dijeron las mujeres. Dijeron que hay un equipo de apoyo que te respalda en tu acción y tu conocimiento. Más tranquilas sabiendo que si nos hemos equivocado, contamos con un equipo de apoyo que nos va a dar más seguridad. Hemos aprendido mucho las unas de las otras. Estoy contenta por la iniciativa de poder participar en acabar con la violencia contra las mujeres. Feliz por poner mi granito de arena. O sea, es la voz de la calle, ¿no? Acabar con la violencia contra las mujeres, pero luego feliz por poner mi granito de arena, ¿no? O sea que es una paulatina situarse en esa figura, ¿no? Contenta, he aprendido mucho. El fondo y la profundidad del tema, la dinámica del grupo, la diversidad ha sido positiva. Nos hemos sentido mujeres. Antes éramos mujeres con discapacidad y aquí solo mujeres. Otra mujer hablaba de que ha echado en falta una sesión de empoderamiento. Necesitamos empoderarnos nosotras para luego poder empoderar a otras. Estaba llamando la atención sobre algo que una palabra y una cosa que sentía como necesidad finalizadas las sesiones. Al empezar las sesiones no sabía lo que era el empoderamiento, que el empoderamiento se ha tratado más de forma transversal, pero estaba con una demanda de más. Aunque somos todas distintas, no hay tanta diferencia. Bueno, cosas que iban saliendo y que nosotras hemos visto como criterio de éxito. Y ahora voy a hablar de qué asociaciones vinieron para que veáis un poco en concreto, pero sí que quiero llamar la atención sobre una cosa. Hubo un momento como muy importante que fue con las mujeres gitanas. Nosotras, claro, cuando vinieron mujeres gitanas a la primera sesión grande y después se mostraron interesadas en seguir, ya nos parecía que solo con eso, bueno, pues es que era exitazo, ¿no? O sea, nos emocionamos, dijimos, es que vamos a hacer uno solo para gitanas, no sé qué, no sé cuánto, que nunca vamos a hacer ya uno solo para gitanas, siempre vamos a mezclar gente, pero eso fue muy importante. En Vizcaya, en ciertos barrios, hay como 4 grandes asociaciones de personas gitanas y algunas de esas tienen su asociación de mujeres más o menos dinámicas, de diferentes edades. Unas asociaciones también son más grandes, otras son más pequeñas, tienen diferentes poderes, sus clanes entre ellas y tal, que nosotras, claro, nos intentamos acercar, pero tampoco eso llegas a pillarlo, ¿no? Lo que sí que tiene la población gitana es un grado muy importante de adhesión al grupo, que les vengas tú a contar desde fuera, es que sobre todo somos mujeres y no sé qué, no sé cuánto, y se da de diferentes maneras la violencia, pero se dan todas, pero desde las características de su población les están diciendo, bueno, esto porque nos lo dicen así, ¿no? A ver qué contáis a las payas, a ver qué ideas se hacen de lo que está pasando aquí. Porque las mujeres gitanas, por ejemplo, piensan que nosotras ya estamos todas súper empoderadas, que tenemos toda igualdad y que ellas son las que tienen violencia y no sabían que nosotras teníamos violencia. Entonces es muy, muy bonito encontrarse, ¿no? Entonces, bueno, se formó tal lío con el tema de las mujeres gitanas que luego unas se veían que querían, pero se veía que por algo no podían, que hicimos una reunión ya solamente
convocando a todas las mujeres gitanas, vinieron como unas 22 mujeres, desde 22 años hasta 75. Además, como venían a Diputación, se pusieron como súper guapas y vinieron todas como con unos vestidos y unos moños así, y a decirnos, a agradecer que les dejásemos participar. Algunas para decirnos después que no lo veían, que es que de esas cosas cómo iban a hablar con las payas, unas que sí, otras que no. Bueno, hoy vimos que había un trabajo muy importante para hacer. Al final, una de esas asociaciones sí que decidió participar. Y en este segundo grupo, que se ha hecho el año 2013, otra de las asociaciones que tenía más argumentos para no participar ya está participando también. Perdona, en este sentido es bonita la anécdota de contaros que en la primera reunión que se hizo informativa, que hizo la presentación la diputada, a la que fueron 58 asociaciones, decía antes, las gitanas vinieron acompañadas de gitanos. Sí. Todas las asociaciones vinieron. Es curioso y han evolucionado de una manera magnífica. Bueno, el tema de las gitanas, ¿no? Que también son otras de las que decían que el primer día se sentían como súper diferentes ahí, ¿no? Y probablemente a las que no somos gitanas, de todas las que había en el grupo, también era lo que, bueno, ha habido un trabajo de acercamiento en el que hemos aprendido con muchas, ¿no? Porque es que siempre estamos con las inmigrantes, o sea, como si aquí fuéramos todas iguales, ¿no? En nuestro contexto se ha hablado todavía muy poco de las otredades y se tiende a hablar ahora hablamos de las que vienen de otros sitios y hablamos como si las de aquí fuéramos todas iguales, y aquí también había mucho trabajo para hacer, ¿no? Bueno, un poco de quiénes son las asociaciones que vinieron ya de verdad, ¿no? Con nombres y apellidos, para que veáis que fue muy variado. Por una parte, de Landa 21, que es una asociación de mujeres rurales que trabaja a nivel de toda la comunidad autónoma, no sé si también de Nafarroa, pero de la comunidad autónoma desde luego sí, de Landa 21, mujeres rurales, unas mujeres que se juntan una vez al año, pero normalmente se comunican todo por email y así, o sea, son mujeres de entorno rural. En concreto, las dos que vinieron son de Carranza, es decir, de una zona donde los servicios quedan mucho más lejos, los servicios que no se descentralizan, pues casi para ellas no existen, o sea, un poco de la ruralidad profunda, Carranza. Por ejemplo, ya aprovecho a contar, cuando después ellas han tenido que, después de la formación, presentarse en su entorno, las mujeres de la zona rural de Carranza han optado por no presentarse en su entorno. Ellas han dicho que se supiera quiénes eran ellas, nadie se iba a acercar a ellas, que si sabía que ellas están en un programa de este tipo, no se iban a poder ni tomar un café en el pueblo con una mujer con la que habitualmente no están, porque en el pueblo eso ya iba a ser, pero ¿qué hacías? ¿O te has tomado un café con esta? Entonces, su estrategia es por otro sitio. ¿Vale? Andrak, que es una... No pasa nada porque diga los nombres, ¿no? Y esto es como súper público, ¿no? Vale. Andrak es una mujer de Leioa Guecho, que es una zona, pues bueno, de Gran Bilbao, pues bueno, de la margen derecha. Es una asociación que lleva 20 años, hacen charlas, hacen cosas también, juntarse para hacer pues cosas de yoga, también de artesanía y así, pero aprovechan muchísimo este contexto pues para hablar de, bueno, de muchas cosas. Ellas se han presentado en su asociación a través de su revista mensual, de su blog, han hecho charlas, es decir, de una manera absolutamente pública hacia las mujeres de la Asociación del Pueblo, que son muchas. Otra asociación es Mujeres con Voz, que es una asociación de referencia entre las mujeres migradas en Guecho. Estuvieron ayer las de Mujeres con Voz. Vale, bueno, pues ya les conocéis. Ellas además se hacen mucho las actividades en fines de semana, de forma que llegan a mujeres que desde las instituciones para nada se llegan. Ellas hicieron la difusión mediante correo electrónico, también mediante actividades de su asociación, también llevaron la información a Resia Capurtus, a la coordinadora de ONGs de Euskadi de apoyo a inmigrantes, a personas inmigrantes, todo esto, pues a iniciativa de ellas, ¿no? Cada una sabe hasta dónde puede llegar. Crea África, que esto también fue muy bonito. Crea África es una solidaridad internacional, es una asociación ubicada en Bilbao la Vieja, de personas de África negra. Estaba diciendo personas y dudando, porque la primera vez que fuimos allí
las personas que había eran todas hombres. Tú llegas a crear África Negra, que era a la mañana en Bilbao la Vieja, un día de labor, y entras en la asociación y solamente había hombres. Entonces dijimos, vale, pero ¿las mujeres vienen o cómo vamos a hacer esto? Y nos dijeron que apenas llegaban mujeres, que alguna vez que llegaba una mujer ya era con una situación súper drástica y precisamente no era africana la que llegaba, que las mujeres africanas no llegaban ahí, que querían hacer la formación para que llegaran las mujeres africanas. Y bueno, lo mismo, pues ellas lo han hecho a través de un par de cursos que han organizado, también un videoforum, o sea, cursos así súper inocuos, de tejer no sé qué, no sé cuánto era el curso, pero era para decir, aquí está esto, ¿no? Cada una lo hace a su manera. Bueno, AMUGE, que es la asociación primera que participó ya en el primer año de mujeres gitanas de Ocharcoaga, ha sido un proceso, bueno, vinieron 4 mujeres de AMUGE, la más mayor tenía casi 70 años, y la más joven tiene pues cerca de 30 años, así tendrá Tamara, ¿no? Igual menos. Sí, yo creo que menos. Vale, igual menos. La más joven ha hecho educación social. La más mayor es su ama, que es una mujer líder en su comunidad. Una mujer de cuando hicimos esta reunión con 20 y tantas gitanas, hablaba una mayor y entonces las demás se callaban, ¿no? Porque ahí estamos todas un poco, que todas teníamos que decir muchas cosas, pero cuando hablaba una mayor se callaban, o sea, cosas que diferentes a las nuestras, muy guapas. Bueno, ellas han hecho un trabajo, y venían ellas dos, y venían también otras 2 chicas como de 40 años así, de una edad más intermedia. Han hecho un proceso muy grande. Bueno, en este momento quieren montar una escuela de empoderamiento de mujeres gitanas. A partir de aquí se han apuntado a cursos en las escuelas de empoderamiento que hay allí en los municipios, que hay en Guecho, Basauri, Ondarru y Ermua. Bueno, en una de estas se han apuntado a hacer cursos. Y dije, ¿pero qué cursos estás haciendo? Pues están haciendo los cursos más chulos, del cuerpo, de sexualidad, de no sé qué. Dice además que muy gracioso, porque dice que llamaron y no quedaban plazas. Y les dijeron, pero si sois gitanas, entonces sí, entonces venir. Y decían, es que ahora como no quedan plazas, pero ahora nos dejan porque somos gitanas. O sea, que se estaban dando la vuelta a las cosas, ¿no? Y bueno, ahora van a presentar una beca o no sé qué en Emacundes o para una escuela de empoderamiento de mujeres gitanas. Bueno, quiero decir que aunque estas mujeres los meses siguientes no encuentren en concreto a una mujer víctima de violencia a la que pueden ayudar, porque esta es la preocupación, es que no he encontrado todavía una... No pasa nada, o sea, lo importante es toda la repercusión que está teniendo esto, el potencial de cambiar en el entorno, ¿no? Vale. ¿Sigo un poco más? Mira, como tenemos muchas preguntas... Vale, cuento la última asociación, que solo queda una, ¿vale? Que es FECOR, que lo hemos nombrado antes, es la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física. Ellas tienen una comisión de igualdad que se juntan varias, 3 de ellas son las que han venido, con una discapacidad física importante, una de ellas muy severa, necesitando transporte adaptado, mujeres que algunas de ellas han ido a la universidad, pero luego les han puesto a trabajar en la ONCE, donde nos explicaban que los hombres con discapacidad que han hecho carreras han subido súper alto en las asociaciones, en las organizaciones estas, ¿no?, que han tenido dinero, pero las mujeres con discapacidad que también han tenido formación universitaria eran mujeres en las organizaciones, ¿no? Y bueno, que han tenido también se les ha facilitado absolutamente que accedan a lugares donde ellas pensaban que no iban a poder acceder, ¿no? Porque una cosa es que facilites que vengas una vez a una charla y otra cosa es que constantemente, pues bueno, esa conciencia de que constantemente, cada vez que te muevas a un sitio, cada vez que vuelvas a quedar con esa persona que te relató una cosa, necesitas un transporte adaptado, ¿no? Y bueno, pues se ha valorado también desde FECOR muy positivamente. Y ya, así. Bueno, es desde que luego, tengo un lío entre tiempos. No, entre lo que agradeceros, tenía es lo que quería decirte, Sandra, desde luego agradeceros el esfuerzo. Como mosaico de cosas, de ideas. Sí, así. el esfuerzo que estáis haciendo por recuperar ese tiempo, ¿no? Lo que yo, bueno, solamente por la cantidad de preguntas que hay, yo creo que es un proyecto muy novedoso y que a la gente le interesa muchísimo. Vamos a ver un poco si podemos dar respuesta a... Desde luego, disposición con nuestros teléfonos, que sabéis dónde estamos, para si a alguien le interesa ponerse en marcha, para ampliar información y para deciros un poco los itinerarios. Sí. También hay interés por saber de qué manera estas mujeres o estas agentes
son incorporadas a otros recursos o tienen relación con otros recursos como pudiera ser Lanbide, como pudiera ser la Ertzaintza. También hay una pregunta referida a si de alguna manera están incorporadas en los protocolos o es una cuestión más… Sí, no, es una figura de voluntarios. Eso no es en sí un recurso, es otra cosa. Cuando se ha de hacer coordinación interinstitucional, porque el caso que llegue requiere una actuación profesional, eso lo hará una profesional. Es más, si hay que ir al juzgado, si hay alguna cosa así, eso ya es una actuación profesional. Esto es para hacer el proceso anterior de las mujeres que no llegan a llegar a las instituciones, para acompañar a la mujer, para si una mujer en su contexto, en su entorno, escucha sobre una que quiere ir el sábado a no sé qué actividad, pero no sabe si le van a dejar, o que tiene el móvil controlado, que tiene controlado su tiempo, o que cuenta alguna cosa de su casa que a otra persona le puede responder, bueno, es que ya sabes, no sé qué. No, que tenga puestas las gafas, que pueda escuchar, que cuando una mujer hace un comentario de ese tipo le dé un poco de lugar para si esa mujer quiere contar un poco más de qué va ese control de tiempos, de qué va eso de que no puedes hacer algunas de las cosas que quieres en tu tiempo libre, que si oyes algo de eso, te detengas, le des espacio, le digas yo estoy aquí, bueno, podemos hablar otro día, y porque creemos que la violencia contra las mujeres no es la de los medios de comunicación, no es solamente la de las agresiones físicas. Creemos que la verdadera violencia contra las mujeres y la importante numéricamente y la que nos amarga la vida son los micromachismos, los controles de la vida cotidiana. Y en eso queremos que intervengan, en eso queremos que las mujeres, unas y otras, podemos acompañarnos, podemos escucharnos. Y si luego la situación va más, y si es una de las violencias, esto es muy importante, que la sociedad ha decidido categorizar como delito, y eso da a veces derecho el uso a recursos, eso ya será profesional. Pero la sociedad ha definido cuál es el nivel de violencia tolerable. Han dicho unas son delito y otras no son delito, y hay muchas violencias, muchos micromachismos que no son ningún delito y que a las mujeres les amarga la vida, más en la medida que no tengan relación con otras mujeres, que no lo puedan hablar, que no lo puedan sacar. Entonces, eso es lo que de verdad nos interesa. Cuando se haya una violencia de estas con nombres, apellidos, que nosotras ponemos en nuestras tablitas, que si físico, que si psicológico, eso ya es actuación profesional, y eso de coordinación, eso será lo que lleva a coordinación interinstitucional. Anteriormente habíais apuntado, concretamente tú decías que os chirriaba un poco el tema del voluntariado, de los tiempos de las mujeres. Hay algunas preguntas relacionadas con eso, ¿no? Con si os habéis podido llegar a plantear una compensación económica en algún momento, quizá la figura de la subvención, del convenio, bueno, un poco por ahí, ¿no? A ver, hay una cosa que es muy importante. Espera, igual hago yo esa. La tenía preparada, es que no me dio tiempo antes a comentárosla. Os decíamos que esto es una labor que las asociaciones ya estaban realizando, y de alguna manera era reconocer institucionalmente esa labor realizada, ponerla en valor y hacer una compensación con respecto a ese trabajo realizado. En el proyecto piloto se pensó, se establecen convenios de colaboración entre cada una de las instituciones participantes y el Departamento de Acción Social, en el que se recogen un poco lo que son los compromisos de cada una de las dos entidades. Y parte de esos compromisos está el establecer una pequeña compensación económica. No está pensada como pago a una labor, está pensada en el hecho de compensar que las mujeres pueden ofrecernos su trabajo, pueden ofrecernos su tiempo, pueden ofrecernos su entusiasmo, su motivación, pero lo que de ninguna manera podemos pedir es que eso les cueste dinero. Entonces, desde el fomentar el asociacionismo y la labor de las asociaciones y poder poner en manos de esas asociaciones una pequeña cuantía económica que les permita organizar actividades en pro de la igualdad y contra la violencia contra las mujeres, pues poniendo en marcha, por ejemplo, la iniciativa que antes comentaba Sandra, que había tenido AMUGE, el hacer una pequeña escuela de empoderamiento y tener una financiación que les permita hacer eso. Otras pueden decidir que van a hacer un cineforum con películas sobre igualdad y sobre violencia. Otras, un taller de cocina del mundo en el que les dé pie
a atraer a nuevas mujeres hacia la asociación. O sea, hay 1000 actividades y cada una de las asociaciones, en pro de sus intereses, de su composición y de sus propios entornos, tiene sus estrategias. Simplemente hay que apoyarlas en ello. Entonces, dentro de los compromisos de la Diputación Foral de Vizcaya es el establecer una compensación económica mensual tanto a la asociación participante como al agente de apoyo social. Está pensado como una cuantía fija y una cuantía variable, de manera que cada mes se aporta a la asociación 100 euros por el hecho de participar y 50 por cada agente que aporte. Y a la agente se le dan un fijo de 100 euros y un variable de 50 euros por cada mujer que esté acompañando en el proceso, hasta un máximo de 2, porque entendemos que como persona voluntaria es imposible que pueda estar haciendo labores de apoyo y acompañamiento a más de 2 víctimas de manera simultánea. Entonces, eso era un poco lo que... Entonces, que sí era importante clarificarles que no tuvieran una expectativa de que esto les va a suponer unos ingresos que vayan a ser su medio de vida. O sea, entonces sí que tenía que discriminarse eso, aunque luego sí que haya esa compensación económica, pero que vamos, que sin que por ese tema se lleve nadie a engaño. De todos modos, hay un dato que me parece importante que habla de que sí que dimos con otras mujeres diferentes, que es que finalizada la formación de las primeras 20 mujeres, solamente una pidió un justificante de haber realizado el curso. Si fuéramos nosotras, hubiéramos preguntado antes de apuntarnos al curso si al final nos iban a dar justificante. Entonces, me parece como una prueba de que no éramos nosotras las que vinieron. O sea que sí que dimos con eso. Pero me imagino que la pregunta iba más por otro sitio también, ¿no? Por el tema de lo de pedir trabajo gratis y todas estas cosas, ¿o no? Bueno, puede haber un poco, hay algunas preguntas enfocadas hacia las dificultades. Una muy concreta sobre dificultades con el idioma, cómo se han subsanado. Pero las otras estaban relacionadas con el presupuesto y entiendo que con cómo habéis gestionado, por ejemplo, esa dificultad de la voluntariedad, que yo entiendo que está respondido. Pero las dificultades con el idioma es una pregunta también muy concreta. Igual también en este sentido deciros una cosa. Yo que he estado ahora haciendo toda la gestión para la tramitación de los convenios ya consolidados, porque dentro del proyecto piloto, los convenios de colaboración, la compensación económica está pensada como aportación de una subvención directa. Tú que estás en la Administración ya entiendes un poco capítulo 4, subvenciones. A partir de la consolidación en cartera de servicios, los convenios de colaboración van a capítulo 2. Es decir, eso es. Ya no es una subvención, ya es una aportación por la colaboración que una entidad hace en un proyecto foral. O sea, ya si alguna de las personas que estáis en la sala pertenecéis a asociaciones y gestionáis subvenciones, sabéis que las subvenciones tienen una serie de requisitos que la entidad que recibe la subvención tiene que cumplir. Ya en lo que es el gasto corriente, o sea, entendemos que somos 2 entidades en un proyecto común, que este proyecto es mío, que lo tengo en mi cartera de servicios y tú colaboras conmigo para la prestación de este programa, la consideración y los requisitos son diferentes. Entonces, deciros que yo que he estado ahora gestionando la gestión de todos estos nuevos convenios, son 15 asociaciones. Sandra os ha hablado de la experiencia de la primera fase de formación, que solamente inicialmente teníamos pensado hacer un único ciclo. Era un proyecto piloto. Solamente pensábamos poner la experiencia en marcha, que funcionara y ver qué resultados daba y qué evaluación hacíamos del proceso. El interés fue tal que durante el propio desarrollo del proyecto piloto hubo una demanda muy fuerte de asociaciones que en un primer momento se habían mostrado interesadas, pero no se habían atrevido a dar el paso de adherirse a la red, incluso por las propias agentes de igualdad de ayuntamientos y mancomunidades del territorio que después de haber conocido el programa, después de haber solventado esas primeras reticencias relacionadas con el estar aprovechándonos del trabajo de mujeres a nivel voluntariado, que está encubriendo de alguna manera la profesionalización de otra labor, que eso se solventó, se clarificó y quedó pues, claro por parte de estas
agentes de igualdad, lo que hicieron fue casi de antenas emisoras dentro de sus propios medios geográficos, ¿no? Ellas mismas trabajaron como tractoras a la hora de atraer agentes y asociaciones a la red. Entonces, hubo un momento en el que la demanda de poner en marcha un nuevo ciclo de formación fue muy potente. Entonces, se sacó un dinero que no estaba previsto inicialmente y se puso en marcha un segundo ciclo de formación. Entonces, se han sumado a las 8 asociaciones que formaron parte desde el principio otras 7 asociaciones más. Y en este momento tenemos 15 asociaciones y 32 agentes activas. Al gestionar estos convenios de colaboración, yo me he encontrado con que varias de las asociaciones plantean verdaderas oposiciones ideológicas a recibir una cuantía económica. No quieren, hay reticencias enormes. Entonces, tienes que hacer una labor casi de convencerlas de que ese no es un dinero para ellas, que ese es un dinero que la asociación recibe para apoyar su labor y para atraer mujeres, nuevas socias, interesadas en sus entornos sociales a las asociaciones y darles a ellas la oportunidad de que puedan conocerlas, detectar posibles situaciones de malos tratos y apoyarlas. Vale, pues cogemos 5 minutitos del descanso y por intentar dar respuesta a las cuestiones más importantes. Aquí hay una que apunta que ayer a la tarde se hablaba de algunos recortes en recursos sociales a mujeres y hay alguien que quiere saber si eso sucede así en la Diputación. Y luego, bueno, si podéis enumerar los obstáculos y dificultades más importantes del proyecto. De recortes y esto no hay nada, ¿no? Pues en la Diputación Foral de Vizcaya, afortunadamente, es al revés. El programa del Servicio de Mujer, Intervención Familiar, se ve reforzado. Os decía antes que os he hecho un poco en la exposición que yo he hecho un pequeño recorrido por los programas que tenemos en materia de violencia contra las mujeres y agresiones sexuales y os decía cómo el programa, por ejemplo, de atención psicológica se va a ver descentralizado en un nuevo punto. En el 2014 va a empezar a darse en Guernica, con lo cual ya veis que ese programa concretamente se va a ver reforzado. Es muy probable que el programa de intervención familiar especializado en violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, ese que está orientado a prestar la atención, el que ha definido antes Sandra, que está con el equipo profesional, se tenga que ver reforzado también, porque en este momento tenemos una capacidad de atención de 55 mujeres mensuales y estamos justo en el límite. Si llegamos a tener una ocupación total, lo reforzaremos y lo ampliaremos. Y concretamente el programa de la Red de Agentes de Apoyo Social, como programa piloto, tenía una presupuestación pues, suficiente pero limitada para poner en marcha ese programa y a partir del 2014 os voy a decir que hay 180.000 euros previstos para convenios de colaboración y otro tanto para el apoyo profesional que se presta al programa. Con lo cual creo que ya os estoy dimensionando lo suficiente. De obstáculos, bueno, como ha sido un piloto y como creo que ha estado como muy mimado en cuanto ha surgido algún tema, pues se ha podido dar forma a las cosas, no se me ocurre un obstáculo, pero sí que me parece que lo que es clave para que el programa sea lo que tiene que ser y que cumpla con los objetivos que tiene que cumplir es hacer un buen grupo, el grupo lo más variado posible. Entonces, no lo hemos vivido como un obstáculo, como una dificultad, porque hemos dado con el grupo que necesitábamos, pero esa es como la clave. Si estuviéramos contando este mismo programa que ha ido todo de maravilla, pero con un grupo mucho más de iguales y de iguales a las profesionales así parecidas, pues no tendría ninguna gracia, ¿no? O sea, la clave es llegar a otras mujeres, otro grupo, el grupo. Yo tampoco se me ocurre ningún obstáculo, al contrario, creo que precisamente esa diversidad lo que nos ha hecho ha sido enriquecernos, aprender como proyecto piloto de todas esas experiencias tan variadas,
porque incluso a nivel de las estrategias que las propias asociaciones ponen en marcha para divulgar su participación en la red y para ofrecer el apoyo de las agentes que están funcionando, es tan variado que a veces te dan pistas que nosotras ni siquiera se nos hubieran ocurrido. Por supuesto. Muchas de las iniciativas que ellas tienen en mente y que ponen en marcha, ¿no? Incluso los propios obstáculos que las mujeres agentes encuentran a la hora de acercarse a la formación que tú puedes tener en plano y sobre un planteamiento hipotético y teórico, cosas que tienes que solucionar, y hay 1000 historias que se te escapan y hasta que no tienes el grupo configurado delante ni se te ocurren, que vas solucionándolas sobre el problema. Entonces, yo creo que, incidiendo un poco en lo que decía Sandra, la mayor riqueza de este programa es precisamente la diversidad, la variedad y la motivación de los grupos, de los 2 grupos que hemos tenido en formación, porque nos han enseñado muchísimo y nos han enseñado a gestionar realmente la diversidad, la dificultad y a ponerle soluciones y a potenciarla. Entonces, también ha salido antes el tema del idioma. Yo no me lo había planteado respecto al programa porque, bueno, la formación y esto se ha impartido en castellano y la gente que ha venido pues sabía este idioma, ¿no? Lo que pasa es que luego ellas en su entorno, el día que tengan que ayudar a una mujer y sepan ayudarle, no solo en el idioma, si es que habla un idioma diferente, pero también en el, no sé, registro lingüístico, como se llame, ¿no? O sea, a la mujer de cierta zona euskaldun que le hablen en euskera, como se habla en esa zona, cuando es de cosas tan importantes y tan íntimas, o a la mujer de Venezuela o a la mujer de otro idioma que no sepamos, por supuesto, ¿no? Claro, es otra de las... Estoy reflexionándolo ahora, ¿no? Es otra de las potencialidades del programa, ¿no? Que la primera persona que te va a coger y te va a decir, pero esto te está pasando, a ver, pero ¿quieres que con esto vayamos a algún sitio? ¿Quieres contarme un poco más? Que se lo diga en el idioma que se le haga más cercano y en el registro, quiero decir, que se le haga más cercano, pues desde luego es otra de las cosas que estamos buscando, ¿no? En realidad, sí. Es que si falla la comunicación no hay relación de apoyo posible y la comunicación tiene que hacerse desde la cercanía, que a la mujer le hablen en sus propios registros lingüísticos y comunicativos. Incluso no estamos hablando solamente del idioma. En determinadas culturas el que yo le haga así a una mujer puede ser favorable o puede ser ofensivo. Entonces, tiene que ser desde las propias mujeres de sus comunidades desde donde podamos llegar a ellas. Y eso las agentes ya lo saben y nosotras no lo sabemos. O sea, sí. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que aquí las instituciones tenemos que saber cuáles son nuestras limitaciones y, bueno, en ese sentido, buscar el apoyo en este tipo de proyectos, ¿no? Realmente muy interesante. Bueno, pues nada, si os parece, vamos a hacer una pausa que quizás también se pueda aprovechar para haceros algunas preguntas. Y bueno, dada la hora que es, intentamos estar aquí a las 12:05, por ejemplo. ¿Vale? Muchísimas gracias, Gerarte. Nos hemos puesto ya en la mañana patas arriba con lo horario.